Bienvenidos a Psicofonías del Mictlán, donde cada semana descenderemos al inframundo para escuchar los relatos más escalofriantes en compañía de las almas en pena. Ceci. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento, soy Abigail. Hoy tendremos una alma en pena ausente, desafortunadamente por unos compromisos no puede estar, pero desde aquí les mandamos un saludo. Bienvenidos a nuestro 9º episodio de esta segunda temporada, donde estaremos hablando sobre llamadas del más allá. Las llamadas del más allá son aquellas que nos producen escalofríos por ser un tanto extrañas y de origen desconocido. Y sin más que decir, comenzamos. Hola Ceci, cuéntanos, ¿qué historia nos traes esta noche? En el episodio de hoy voy a contarles una historia que sin duda es algo perturbadora. Nos la manda uno de nuestros escuchas, la leeré tal cual y su historia es la siguiente. Hola, me gustaría que pudieran contar mi historia y que fuera de manera anónima, porque es un tema delicado y sensible para mi familia. Así que he decidido cambiar el nombre de mis familiares y mío. Esto ocurrió aproximadamente hace 5 años, y antes quiero aclarar que no soy un hombre creyente de lo paranormal, pero con esto que me sucedió ha marcado mi vida. Recuerdo que era una tarde, alrededor de las 4. Estaba sola en casa porque mis padres habían salido de paseo ese día. Así que yo quedé en casa practicando mis clases de guitarra. A los pocos minutos de comenzar con mis clases, alguien llamó al teléfono, así que decidí contestar. Bueno. Hola, Juan. ¿Se encuentra tu mamá en casa? ¿De parte de quién? De tu tío Noé. Ah, ¿qué pasó, tío? No se encuentra. Es que salió de paseo con mi papá y no sé a qué hora vayan a regresar. ¿Pero cómo ha estado? Bien, hijo. Bueno, es que me urgía hablar con ella. Necesito decirle algo importante. Ay, tío, es que sinceramente no sé a qué hora regrese, pero si gusta puede dejar un recado y yo se lo digo. Bueno, solamente dile que le llamé y que estoy bien. Que por favor cuide mucho de tus abuelitos y dile que la quiero mucho. ¿Está bien, tío? Cuídate mucho, hijo. Me quedé preocupado, pues se escuchaba muy extraño, como si no quisiera decirme lo que estaba sucediendo. No dejaba de pensar en eso, pues estaba muy intrigado con la llamada, y ya no pude continuar con mis clases, porque después de esa llamada me sentí muy inquieto. Todo parecía estar más tranquilo, hasta que mis papás llegaron horas después. Los recibí en la puerta como de costumbre, pero al ver a mi mamá, la vi con un semblante pálido y una cara de tristeza. Le pregunté que si se sentía mal, que si les había ido mal en el viaje. Lo único que hizo fue verme con sus ojos llorosos y me dijo que había fallecido mi tío Noé. Me quedé congelado, la verdad no supe qué hacer. Lo único que hice fue abrazar a mi mamá para darle consuelo y ayudarla en lo que pudiera. Lo único que supe ese día fue que había tenido un accidente automovilístico. Así pasaron algunos días después de la tragedia. Aún no había hablado con mis padres a detalle de lo que había sucedido. Hasta no me acordaba que había hablado con mi tío, y que probablemente había sido yo la última persona con la que había hablado. Cuando mis padres y yo hablamos de lo sucedido, mi mamá me dijo que le había dado la noticia una de mis tías, mi tía Carmen, de que mi tío Noé había tenido un accidente automovilístico y que había fallecido al instante. Además
de que había fallecido como alrededor de las 2 de la tarde. Yo no lo podía creer, le dije a mi mamá que no era posible, pues él había llamado a las 4 de la tarde y que me había preguntado de ella para hablar de algo importante. Mi mamá se quedó atónita y me dijo que no podía creerlo porque a ella le habían dado la noticia hora y media después de que falleció mi tío. Enseguida revisé el teléfono de casa y estaba registrado que mi tío había llamado a las 4:14 de la tarde. En eso mi mamá tomó su celular para revisar a qué hora le había marcado mi tía, y en su teléfono marcaba que habló con ella a las 3:34 de la tarde. No podíamos creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible? Mi mamá se puso muy sensible y rompió en llanto. Así que decidí abrazarla y le dije que me había dicho mi tío que la quería y que cuidara de sus papás, que él estaba bien. Mi mamá lo tomó como que se despedía de este plano, y yo sin duda quedé marcado de por vida con esa historia. Aún la llegamos a comentar en familia, pero sigue siendo un tema muy sensible para todos. Aún así, decidí mandar mi historia para que la puedan leer. Claro, también con la autorización de mi mamá, porque ella es una de las más afectadas. Gracias por contar mi historia. Y bueno, esta es la historia de uno de los que escucha nuestro podcast. Gracias por darnos la confianza de contarla aquí en Psicofonías del Mictlán. Wow, no, pues sí, muchas gracias por confiar en nosotros. Sabemos que es un tema delicado y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, recibir una llamada así es, de por sí recibir la llamada cuando un familiar fallece o nos avisan que falleció es complicado. Ahora imagínate, te quedas en shock de que esa persona te llamó. O sea, sí he oído de anuncios eh, sobre la muerte. Por ejemplo, a mucha gente se le aparecen animales o algo así relacionado con la persona que va a morir, pero que ya recibas la llamada es un poco perturbador. Pues sí, yo creo que, pues sí es perturbador. A lo mejor en ese momento no sabes cómo reaccionar. Yo he escuchado y he hablado con algunas personas que, pues desafortunadamente han tenido familiares que han fallecido y a veces no tienen esa oportunidad de hablar con ellos, de interactuar con ellos. Y pues no sé, aquí a lo mejor sería una pregunta interesante en esta historia. Si ustedes tuvieran o hubieran tenido la oportunidad de a lo mejor de hablar con alguien que ya no esté con ustedes, ¿quién sería? Bueno, a lo mejor es una pregunta muy sensible, pero pues digo, esta historia yo creo que amerita la pregunta. ¿No lo cree? Sí, de hecho sí amerita la pregunta y pues en mi caso serían mis papás. O sea, sin pensarlo tanto, serían mis papás. Porque mi papá se fue sin ya poder hablar y pues yo ya no conviví tanto con mi mamá. Entonces, para mí serían mis papás. Y por ejemplo, sí, continuando con la plática y la pregunta, ¿tú a quién llamarías? Pues no sé, es una pregunta interesante. A mí a lo mejor ahorita podría decir que me hubiese gustado hablar con mi abuelita, que es por parte es la mamá de mi papá, o era la mamá de mi papá, porque igual, ella estuvo hospitalizada y pues no hubo como un tiempo para, pues, para hablar con ella.
Entonces, sí es un tema muy, pues muy complicado, muy difícil y muy sensible, porque con esta historia pues sí nos damos cuenta de que hay ocasiones en las que no crees, no crees lo que está pasando en ese momento, que en este caso esta persona tuvo contacto con, o bueno, tuvo la llamada con su tío, o sea, prácticamente su tío le llamó a él y es como de, bueno, él en ningún momento pensaba que le pudo haber pasado algo así, ¿no? Que hubiera fallecido. Igual a lo que nos cuenta en su historia, pues estaba preocupado, como intrigado de por qué me está diciendo esas cosas o por qué me está hablando de esa manera. Entonces, ya lo habíamos comentado, no sé si te acuerdes, Abby, que nos había contado una historia Mario sobre uno de sus amigos de la primaria. Igual como que él ya presentía algo que a lo mejor pues sí iba a morir o no sé y que realmente ya actuaba de manera muy extraña. No sé si lo recuerde. Sí, sí, la recuerdo. Entonces yo la vinculo también a esa historia de que pues sí es triste que a veces pues pasan las cosas como menos las esperas, las imaginas, pero también verlo del otro lado, digamos, bueno, bonito, de que en esta historia pues indirectamente, pero pudo despedirse de su hermana, que es la mamá de este chavo. Entonces, pues no sé, me pareció sí conmovedora, triste, pues ciertamente también feliz por lo que sucedió de que se pudiera comunicar y decir, ¿saben qué? Pues yo estoy en otro plano, pero estoy bien. Entonces, me pareció muy buena la historia. Sí, la verdad está muy padre la historia. Sí, es un tema sensible. Le agradecemos la verdad que nos haya mandado su historia y que tuviese la confianza de contárnosla. Entonces, la verdad, muchas gracias a esa persona y seas quien seas, te agradecemos con todo el corazón tu relato. También hay un dato curioso, Abby. Bueno, más que curioso, a lo que se vio es que fue real, pero no sé si te acuerdes de un programa que pasaba en la televisión, no sé si aún lo sigan pasando, se llamaba Extra Normal, no sé si lo llegaste a ver. Sí, de hecho yo fui fan de ese programa, me gusta mucho y creo que todavía lo siguen pasando ahí en el 7.2 me parece. El chiste es que está en el punto 2 de algún canal bueno, de la televisora que no podemos mencionar. Este, sí, me acuerdo. Sí, yo también me acuerdo, no sabía que lo pasaran todavía, yo me quedé hace muchísimos años que lo había visto. Pero recuerdo mucho una historia que pasaron justo en ese programa, donde hay una mujer que manda un audio justo a este programa y dicen, no, pues cuento un poquito la historia. Hasta donde sé es que había bueno, se conformaba, pues era una pareja, la señora, un señor, y me parece que también tenían hijos. Entonces, el señor me parece que iba a regresar a su casa o iba regresando pues de la calle, pero pues desgraciadamente lo asaltaron. Entonces lo asaltaron y pues ocurrió la desgracia, pues no hay mucho a lo mejor que contar porque pues igual son historias fuertes. Entonces fallece el señor y, y pues bueno, lo sepultan y alguien, no sé por qué razón, pero alguien le introduce un teléfono celular a su ataúd.
Entonces lo sepultan y después de varios días, pues a lo mejor su esposa cayó en depresión o todavía no estaba en shock de que no creía que pudiera haberle pasado eso a su esposo y ella decide marcar, o sea, por algún motivo decide marcar y entra a buzón y lo que escucha es algo muy, muy impactante. De hecho, tenemos el audio y me puse a investigar y afortunadamente lo encontré porque ya tiene, te digo, tiene como 10 12 años y lo encontré y pues bueno, aquí les vamos a dejar este audio para que se impacten o se perturben. Tu llamada será transferida al buzón. Lo siento, usted no puede dejar un mensaje para... Este buzón está lleno. Hasta luego. Así que tú cómo lo escuchas, Abby, ¿qué te parece? Ay, no sé. Sí me dio miedito. O sea, el buzón estaba lleno, como por qué tendría que estar lleno. Pues no lo sé y justo no sé si escuchas que entra la voz de, en este caso, el señor que ya falleció y no sé si alcanzas a percibir o a escuchar que dice he muerto. Entonces, o no sé si escuches otra cosa, pero en el programa sí lo manejan y a veces uno le pone un poco de atención y dices, no, pues creo que sí es lo que dicen, pero no sé tú qué escuchaste. Yo escuché Gilberto, pero podemos escucharlo otra vez, a ver qué se percibe. Ahí les va, ¿eh? Tu llamada será transferida al buzón. Lo siento, usted no puede dejar un mensaje para... Este buzón está lleno. Hasta luego. What? ¿Sabes qué estoy pensando, Ceci? ¿Qué es lo que piensas? ¿Te acuerdas que una vez en la escuela nos dijeron que cuando no entiendes una palabra y te dicen lo que la persona percibió de esa palabra en automático, tu cerebro la percibe? Sí, exactamente. Por ejemplo, yo en la primera vez que lo escuché el nombre de Gilberto. Ahorita que me dices que lo estaban manejando como he muerto, escuché claramente como decía he muerto. Entonces, no sé qué pensar, no sé si mi cerebro me está jugando una mala pasada o realmente es la palabra que es. Bueno, pero eso se lo dejamos a nuestros escuchas. ¿Ustedes qué palabra escucharon en el buzón de voz? Pues ustedes juzgarán, los que nos escuchan pueden juzgar qué es lo que realmente dice, si dice Gilberto, si dice he muerto e incluso alguna otra palabra, pues estaría bien que nos lo dejaran en los comentarios y estaría muy interesante como retomando esas pequeñas experiencias. Hay muchas llamadas así, entonces a mí sí, a mí me sacó de onda. Sí, a mí también. Bueno, y continuando con las historias, seguimos con mi historia. ¿A ustedes alguna vez les han dicho que existen las llamadas telefónicas de los muertos? Ceci. Pues sí, creo que ya ahorita, hasta este punto del episodio, podemos decir que sí.
Pues según nuestro señor productor dice que no, pues vamos a leer la siguiente historia. Esta es una historia que se llama Llamadas telefónicas de los muertos. La idea de que los muertos puedan comunicarse con los vivos es ancestral. A lo largo de la historia lo han hecho, o al menos los vivos creemos que lo hacen, empleando distintos métodos, ya sean mesas parlantes, mediums, sueños lúcidos, psicofonías, psicoimágenes, tableros Ouija y el juego de la copa, por mencionar algunos más conocidos. Lo curioso es que todos estos métodos para comunicarse con los muertos deben ser articulados por los vivos. Es decir, hasta ahora los muertos solo se han limitado a responder nuestras invocaciones, nuestras preguntas y nuestros llamados. Pero las cosas han cambiado. Los muertos Los muertos no desprecian ningún nuevo método de comunicación. De hecho, parecen aceptar las nuevas tecnologías de forma bastante entusiasta. Desde la invención del telégrafo, la radio y el fonógrafo, se han registrado miles de mensajes y grabaciones desde el más allá, realmente extrañas. El relato de terror, sobre todo, aceptó rápidamente esta posibilidad. Por ejemplo, en el cable nocturno, The Night Where, H.F. Arnold, escalofriantes historias de una comunicación telegráfica de ultratumba, la llamada telefónica a Telephone Call Dorothy Parker, cuya trama se desarrolla en la cabeza de una mujer que aguarda con horrorosa ansiedad el llamado de un hombre con el que se acostó. Y el más interesante, pues, se puede telefonear desde aquí. You may telephone from here, de Alban Blackwood, donde se concreta la posibilidad inquietante de que los muertos nos llaman por teléfono. ¿Ficción? Nunca lo sabremos. Por supuesto que sí, al menos en los casos en donde las llamadas telefónicas desde el más allá no sean recibidas por el propio autor. El escritor norteamericano Dean Koontz experimentó en carne propia las inquietantes implicaciones de recibir una llamada de un pariente fallecido. El episodio fue registrado en su ensayo Hermosa Muerte, Beautiful Death. El 20 de septiembre de 1988, Koontz se hallaba solo en casa. Sonó el teléfono. Una voz femenina se oyó del otro lado, que repitió 3 veces la misma palabra. Por favor, ten cuidado. Por favor, ten cuidado. Por favor, ten cuidado. Please be careful, en inglés. La voz se disolvió en la línea. Koontz no estaba seguro, pero sintió que era realmente parecida a la de su madre, quien había fallecido hace 2 décadas. Desde luego, descartó rápidamente esta posibilidad. Después de todo, las voces son mucho más difíciles de recordar que los rostros. 2 días después, Koontz fue a visitar a su padre, quien residía en un hogar para ancianos. Ya dentro de las instalaciones, le informó que éste había tenido algunos problemas de comportamiento violento. De hecho, había atacado a otros residentes. Koontz se dispuso a hablar con él en una habitación privada, cuando el anciano extrajo un cuchillo de cocina y lo atacó. Hubo forcejeos y algunos cortes menores. Según el autor, gracias a que todo momento, desde el mismo instante en el que entró en la residencia, se sintió excitado por una fuerte pulsión de alerta. La sensación de que debía tener cuidado, lo cual le permitió estar preparado para cualquier cosa. A la luz de la
de estas historias, todo parece indicar que los muertos se adaptan a cualquier medio de comunicación que les permite cierto grado de eficacia. De todas ellas, las llamadas telefónicas de los muertos son las más extrañas. Al parecer, los muertos no utilizan el teléfono al azar para realizar llamadas, sin importancia. Si bien, los hechos se dan ocasionalmente. La mayoría de las llamadas son realizadas a personas con las que mantuvieron un estrecho lazo emocional. Después de todo, quizás haya algo de cierto en las historias de mensajes de texto y llamadas telefónicas posteriores a la hora de alguna catástrofe aérea. Todos hemos escuchado historias acerca de vuelos que desaparecieron misteriosamente, sin dejar rastro, pero que desde algún sitio sus pasajeros consiguen realizar una última llamada antes de evaporarse para siempre. Uno de los pocos casos verificables nos remite al trágico accidente ferroviario en el Valle de San Fernando, que se cobró 25 víctimas fatales el 12 de septiembre del 2008. Entre los fallecidos se encontraba Charles Peck, de 49 años, quien realizó 35 llamadas telefónicas a su familia, aún después de que su cuerpo y su teléfono celular fueran hallados. La mayoría de otros fenómenos paranormales son llamadas intencionales, es decir, indiciadas por los muertos para comunicar un mensaje o simplemente para despedirse. Estadísticamente ocurren con mayor frecuencia durante ciertas fechas, como cumpleaños y aniversarios. Uno casi se siente tentado e incluso a desear o recibir una llamada telefónica de esta naturaleza. Sin embargo, los reportes no suelen describir nada agradable. Al parecer, los muertos tienen una señal espantosa y repiten una y otra vez la misma frase, como si estuvieran imposibilitados de escuchar lo que se les dice. Las personas que han recibido llamadas por teléfono de los muertos sostienen que las voces suenan exactamente igual a cuando estaban vivas. El teléfono propiamente dicho suena y se oye como siempre, aunque algunos aseguran que su timbre es quizá un tanto más grave. A veces se produce cierta interferencia, ruido blanco y el sonido de otras voces gritando o hablando de fondo. Las voces de los muertos también sufren una rápida degradación a medida de que la llamada se prolonga. Comienza con un sonido claro, perfectamente distinguible, pero a medida de que transcurren los segundos, las voces comienzan a apagarse hasta desaparecer del todo, aunque la línea continúa abierta y con algunos sonidos de fondo. ¿Cuánto puede durar una llamada telefónica de un fantasma? Típicamente el fenómeno se desarrolla desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Pocas voces establece una conversación, es decir, un diálogo en ambos sentidos. Los muertos decididamente escuchan mal o no escuchan en absoluto lo que les dice del otro lado de la línea, de modo que casi siempre las llamadas se reducen a un mensaje simple que se repite sin cesar durante un tiempo variable. Uno de los casos más famosos de comunicación telefónica con personas muertas es el de aquella mujer que, tras una pesadilla, llamó a su amiga para verificar su estado de salud, ya que había soñado que participaba de un accidente vial. La amiga respondió y hablaron durante varios minutos. Ya bien entrada la madrugada, día después se supo que a esa misma hora ya se encontraba muerta tras ser atropellada por un automóvil. Lo curioso no es que esta llamada se haya producido, o que la mujer crea que se produjo. Bien podría tratarse de un sueño lúcido, o una experiencia extracorporal. Lo extraño es que la mujer fallecida aludía constantemente a que gracias a ellos la llamada había podido establecerse.
La presencia de estos enigmáticos ellos no se limita a un único caso. La gran mayoría de las llamadas telefónicas son con muertos que aluden a lo que comunican. Solo se puede establecer gracias a su mediación. Las estadísticas señalan que más de la mitad de las comunicaciones telefónicas con los muertos ocurren en las 24 horas posteriores a los fallecimientos de las personas. Un 30% se produce de un lapso de 7 días a partir del fallecimiento, y el resto oscila entre ese tiempo y varios meses después de la muerte. Solo existe un reducido número de casos en los que la llamada se produce varios años después del fallecimiento. Ahora bien, existen varias teorías que intentan explicar el verdadero origen de las fantasmales llamadas telefónicas. La primera y más sencilla es que los muertos realmente son sus causantes, quienes de alguna forma logran articular sonidos dentro del rango del oído humano. El teléfono solo sería un medio para la comunicación, que no resulte traumático para la persona viva. A este contexto, ni el teléfono ni su tono de llamada realmente existen. Lejos de estimar esta posibilidad, los investigadores vienen realizando estudios acerca de las llamadas telefónicas de los muertos. Desde la invención de este dispositivo, el propio Thomas Alva Edison, cuyos padres eran espiritistas, trabajó en un artefacto de comunicación con el más allá, con los mismos principios técnicos del teléfono. En cualquier caso, todo parece indicar que existe un sutil vínculo entre el deseo de hablar con una persona que falleció y la llamada de esa persona, tal como cuando pensamos en hablar con alguien y sin una razón específica, esa misma persona nos llama. Los muertos parecen seguir esa misma lógica de cortesía. En el deseo de la persona viva subyace la fuerza necesaria para que el hecho realmente se produzca, ya sea objetivamente o en los abismos de nuestro subconsciente. ¿Qué tal les pareció este artículo? Es muy interesante. Me quedé impactada. Aún lo estoy procesando. Sí, aún lo estoy procesando. Es que, no sé, yo creo que más allá de todo, yo creo que las personas que pierden algún familiar y todo eso, buscan la manera o buscan creer en algo, buscan creer en esas situaciones y pasa. Obviamente bueno, yo he tenido la oportunidad de también escuchar historias sobre desde que a lo mejor tienen un presentimiento, de que algo va a suceder, de que algo les va a suceder, hasta las llamadas telefónicas, que creo que para mí eso es lo más perturbador y lo que más me daría miedo, como recibir a lo mejor la llamada de alguien que pues ya no esté en este plano, ¿no? O no sé qué pienses tú, Abby. Pues la verdad a mí sí me daría mucho miedo. O sea, no me imagino recibir una llamada así. Entonces no me lo quiero ni imaginar. Sí, no, está terrible, o sea, a mí no, yo no sé qué haría, y a lo mejor yo creo que sí, ahí sí me da un infarto y ahí me quedo, ¿no? Pero sí es muy, te digo, son muy impactantes, a veces uno no quiere creerlo, o en mi caso, particularmente, yo trato de buscar a lo mejor algo lógico, algo que realmente diga, pues pudo haber pasado por esto, pero es lo que se comentaba en episodios anteriores. Hay ocasiones en las que hasta tu familia te cuenta cosas paranormales y
Y a veces te pones a pensar y dices, es que no creo que me estén mintiendo. Igual a veces uno no lo cree. ¿Cómo va a pasar eso? Pero también te quedas pensando y de, ¿será cierto? ¿Por qué pasarán ese tipo de cosas? Y más ahorita, ¿no? En este episodio que estamos contando sobre llamadas del más allá, pues hay un sinfín de historias que cuentan sobre pues, llamadas telefónicas. Y es eso, ¿cómo se pueden comunicar a través de un medio de comunicación electrónico? Eso es lo que no sé, como que da vueltas mi cabeza eso de cómo es posible. Sí, o sea, se adaptan más rápido a la tecnología que nosotros y son los primeros en decir, ok, pues te llamo por teléfono. En el caso del audio que nos mandaste, pues fue precisamente por un celular. Y desde entonces, desde antes del celular, por ejemplo, Thomas Edison, pues ya estaba inventando un, este, un medio para comunicarse con los muertos, ¿no? Sí, ese es el tema que también, o la parte que también me sorprendió. Cómo Tomás Alva Edison, a partir de que sus papás eran espiritistas, ¿no? Sí, así es, o sea, a partir de que sus papás son espiritistas, él empieza a crear un aparato para poderse comunicar con ellos. Entonces, es muy Sí, interesante esa parte. sí, imagínate, o sea, en la época del espiritismo era muy, híjole, era muy fuerte. Ahorita han de ser payasadas, o sea, lo que mucha gente hace por diversión o por experimentar. Pues sí, son cosas muy ligeras. Imagínate vivir en la época del espiritismo. O sea, era normal. De hecho, o sea, vivir en esa época, pues fue cuando se dio el boom de la Ouija, muchos juegos para, bueno, lo que ahora conocemos como juegos, antes eran rituales para comunicarse con gente que ya no está en este plano. Y sí, la verdad es que no sé las personas qué tan normal veían todo eso de tener rituales, de tener a la mano una ouija, de jugar a lo mejor con los péndulos. Ahorita, pues lo que realmente vemos es más juegos por tener experiencia, más por diversión. Yo creo que por diversión, por que esté de moda y pues también las películas. Yo creo que también nosotros ya es como de, vemos una película y a ver qué, qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con estos fenómenos paranormales. Pero sí, estuvieron muy buenos los datos que nos diste y las pequeñas historias también, muy interesantes. Sí, pues, o sea, fue un artículo que encontré con estas pequeñas historias. La verdad se me hizo muy, muy interesante. Les voy a dejar el link en la descripción del podcast. Y, o sea, como tú dices, ¿no? O sea, antes, pues la verdad era muy común encontrar cafés donde se reunieran para la lectura de la Ouija, el juego de la copa, porque pues fue precisamente en el boom después de la Segunda Guerra Mundial y y de una guerra civil, donde pues a mucha gente quería comunicarse con su familia. Entonces, pues se da el boom de todos estos rituales para poderse comunicar con ellos. Ahora, como tú dices, tienes razón, es para obtener una experiencia, para saber qué se siente, si realmente nos podemos comunicar con ellos o no. Entonces, cómo cambian las cosas y también como dice el artículo, o sea, cómo se van actualizando hasta ellos mismos, ¿no?
O sea, antes pues era por Ouija, por la copa y ahora pues es hasta por el celular. Entonces está muy interesante todo esto. Sí, también los dispositivos, yo creo que hay ciertos dispositivos electrónicos en los que ahorita ya se puede analizar, por ejemplo, en una llamada, a lo mejor ya puede analizarse mejor el audio, este, por ejemplo, ahorita que cuando hacen sus exploraciones urbanas, que tienen el dispositivo para las ondas electromagnéticas. Entonces, poco a poco también se va investigando sobre eso, como ya hay más herramientas para, digamos, no sé si desmentir o aclarar muchas cosas sobre este tema, sobre estos temas paranormales, pues ya poco a poco se van esclareciendo cuáles aún no tienen una explicación, los cuales ya a lo mejor uno ya los tienen y te dicen, no, pues es que esto es falso, esto es mentira. Pero como tú lo decías, Abby, pues anteriormente era para esos rituales, esos juegos, esas invocaciones eran más para contactar con las personas fallecidas. Ahorita, pues te digo, sí es más como por atracción, más por diversión, por una experiencia y ya se deja de lado el tener a lo mejor contacto con alguna persona fallecida. Ahorita sí nada más es como el boom, digamos el boom de todos estos temas sobrenaturales, pero pues sí, yo creo que las llamadas que ahorita que tocamos el tema de llamadas del más allá, estos sí son temas muy impactantes, más por el hecho de que a lo mejor te puedes contactar con alguien que no precisamente esté vivo. Sí, aparte son temas delicados para ciertas personas. Por ejemplo, en el caso del chico que nos mandó la historia, que es un tema muy delicado para la familia. Entonces, son temas que a lo mejor nosotros nos atrevemos a tocar, pero siempre van a ser con ese tacto que se merecen para no dañar la sensibilidad de las personas. Porque, o sea, bueno, repito, para la persona que nos mandó su relato y su familia fue algo impactante, fue algo sensible, porque pues fue la llamada de una persona que desafortunadamente ya no estaba con ellos. Entonces, estos temas siempre van a ser un poquito delicados en ese aspecto. Sí, como dices, delicado y pues siempre hemos venido trayendo este discurso o este tema de siempre hay que tener respeto por las cosas. Aquí creo yo que en este podcast manejamos las historias con el respeto que se merecen. Igualmente yo agradezco a todas las personas que nos han mandado sus historias. Nosotros las leeremos con el mayor respeto posible y comentar, dar nuestra opinión acerca de esas historias. Y nuevamente, pues gracias por hacérnoslas llegar. Y si tienen más historias, pues pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales para que podamos leer sus historias y que sean escuchadas por todos a través de este podcast. Sí, así es. Y bueno, culminando con nuestro podcast, les agradecemos a las personas que participaron en ello, incluyendo a la persona de la historia. Realmente este episodio nos las vamos a pasar dándole las gracias por su historia. Y bueno, con esto concluimos las historias de esta semana. Recuerden escucharnos cada sábado por Spreaker y les recordamos las redes sociales del podcast donde nos pueden mandar sus historias. En Facebook nos pueden encontrar como Psicofonías del Mictlán, en Twitter como @pdmictlán
Instagram como psicofonías_del_Mictlán. Y en YouTube ya nos pueden encontrar en nuestro canal como Psicofonías del Mictlán. También ahí en los comentarios nos pueden dejar sus historias y las más likeadas las vamos a leer aquí. Entonces, es todo por esta noche. Nos despedimos. Bye. Tengan unos sueños aterradores. Bye, nos vemos la próxima.